Listo. Entendido. Listo. Nati. Ahí vamos. Bueno, buenas a todos y a todas. Acá estamos. Vamos a dar inicio a este cuarto y último encuentro de las jornadas académicas que hemos organizado desde el equipo de teorías de la enseñanza y el currículo del profesorado universitario de la Universidad de Luján. Estas jornadas surgieron como preocupación, como iniciativa del equipo, para empezar a revisar y a repensar ciertas cuestiones vinculadas con con las teorías de la enseñanza y la enseñanza en la educación física, pensando en la formación inicial. Entonces, para este encuentro vamos a compartir con la presencia de la doctora Mariana Sarni, colega de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay, espero que no estar pifiándola. También contamos con la presencia de Patricia Rexach, quien ha sido profesora adjunta de nuestra asignatura hasta hace muy poquitito tiempo. Quienes han participado de encuentros anteriores ya conocen un poco la dinámica. La idea es hacer una pequeña presentación, contarles un poco de qué va de este encuentro. Luego Mariana va a tener unos minutos de presentación y abriremos al intercambio. Así que bueno, no sé si querés, Pato, ya te paso la posta para que vos presentes a Mariana y largamos. Bueno, hola, buen día a todos, a todas, a todes. Eh, bueno, un gustazo estar acá, bueno, rodeado además de colegas y compañeros que estamos compartiendo las compus, y también, obviamente, con la gente tan querida de TEC y gente de la UNLU que vemos acá participando. Eh, Me encomendaron la presentación de la compañera Mariana Sarni, con quien me une un gran aprecio, en todo sentido, en sentido personal y también académico. Eh, y bueno, no hace falta muchas palabras para presentarla porque es una persona eh, muy reconocida, del ámbito de la educación física, del espacio de la didáctica, de la formación docente, siempre preocupada por la mejora, por la formación inicial, por la proyección política de la educación física y de la educación en general. Entonces, para mí es un gran privilegio contar con su presencia acá y con su amistad, por supuesto, y compartir este momento con todos quienes están aprovechando este momento. Ella va a hablar particularmente de los desafíos para la enseñanza en el marco de la formación docente inicial en educación física. Vale decir que Mariana es una especialista en evaluación, que es muy estudiosa, futbolera y muy didáctica. Así que bueno, Mariana, acá pienso que todo el mundo va a estar muy contentos y contentas de participar, de escucharte, cómo vas a hacer tu presentación. Y bueno, no mucho más para decir. Gracias a los compañeros de TEC también por darme esta oportunidad. Bueno, Mariana, entonces nomás te cedemos la palabra. Arrancamos. Dale, mandale mecha. Buen día, Pato, gracias por la presentación. Buenos días al resto de los compañeros y las compañeras que están en la charla de hoy. Un gusto siempre trabajar con ustedes.
Como decía Pato, voy a intentar hacer una presentación en función de la invitación y de la temática que estuvimos charlando con Natalia, y voy a intentar hacerla a partir de un recorrido muy mínimo sobre las nociones fundamentales de lo que es enseñanza y la articulación de la enseñanza con la formación inicial del profesorado. Le comentaba un poco a Agustín, hice una breve presentación de PowerPoint de muy pocas diapositivas, porque básicamente lo que voy a plantear es una cuestión bastante técnica, y intenté de alguna manera trabajarla desde una perspectiva didáctica, sobre todo para poder charlar con ustedes, ¿no? Que entiendo que es un encuentro de conversación o un encuentro donde discutimos algunas cosas que pueden ser significativas y sustantivas para quienes estamos trabajando en la universidad, vinculadas a la formación del profesorado universitario en educación física. Voy a trabajar básicamente con 5 textos, que los vamos a ver al final, y para lo que es en general mi presentación, casi ningún texto lo escribí yo, cosa que en realidad en general no suele suceder cuando hablo de otros temas que son los que me competen a nivel de investigación, como Pato adelantaba, que era la evaluación. Para contarles un poco, yo soy profesora de la Universidad de la República desde hace 30 años. No hace 30 años que la Universidad de la República es en educación física un servicio universitario, es decir, es un poco más reciente esto, y ya de paso les adelanto y invito al encuentro de investigadores del año que viene, que se está elaborando en la UDELAR, porque son los 30 años del encuentro de investigadores, y bueno, nosotros venimos tratando de que ese encuentro sea como un reencuentro, es decir, la educación física ha transitado por caminos insospechados, en Uruguay al menos, y nos parece que puede ser interesante una revisión en Uruguay, siendo que hace 30 años se investiga, en algunos casos fuera de la universidad y luego al ingreso a la universidad, dentro de la universidad. Y se investiga no siempre vinculado a la formación inicial de los docentes, es decir, hay objetos de estudio, de investigación, por lo menos en Uruguay, que desde mi perspectiva, bastante crítica y polémica en Uruguay, se alejan de hecho de lo que puede ser la producción académica para la educación física. Es decir, nos estamos alejando bastante de la temática y es una de las preocupaciones, por lo menos de mi grupo de estudio. Yo trabajo en 2 grupos de estudio, un grupo de estudio vinculado a la formación docente y a las políticas de formación, en donde desarrollo toda la temática de las políticas de evaluación y la evaluación en educación física, y en otro grupo de estudio un poco más reciente, en donde este tema que voy a presentar hoy se ha debatido, que se llama Educación Física, Deporte y Enseñanza, que es el que nos ha integrado con Pato durante un montón de tiempo, digamos. Entonces, bueno, insisto, van a ver una presentación vinculada y vinculante a la enseñanza, sobre todo un recorrido de la enseñanza que venimos haciendo en este segundo grupo de estudio, que obviamente afecta al primero. Comentarles que generamos un centro que se llama Centro Praxis, que el nombre seguramente sea sintomático para algunos de ustedes, por algún motivo se le puso Praxis además al centro, que integra estos 2 grupos y que integra redes de investigación internacional. Entre una de las líneas de investigación fue la que empezamos a construir con Luján y con el grupo de ustedes, que tiene que ver con evaluación y género, ¿no? O la intervención, la enseñanza, el género, en fin, que son temas que no hemos abandonado de nuestra lectura. Entonces desde ahí va. Y insisto, la presentación tiene que ver con intentar pensar juntos el asunto de la enseñanza y la formación inicial del profesorado. ¿Está? Arranco en la previa, la presentación. Díganme ustedes si esto se ve y se ve bien. Perfecto. Bien. Yo les voy a Sí, pedir perfecto, que me Mariana. paren. Les voy a pedir que me paren cada vez que sea necesario, porque hay partes que son complejas de presentar, no de entender. Capaz que se entiende mucho mejor de lo que yo les presento, ¿está? Bueno, y voy a intentar hacer uso de mi mayor capacidad didáctica para hacer esta presentación. Es un tema que, adelanto, a mí me encanta, y es un tema que fue de los primeros que yo estudié, que es la enseñanza, ¿no? Bien, ustedes me planteaban, o el planteo que yo interpreté fue trabajar un poco los desafíos para la enseñanza en el marco de la formación docente inicial de educación física, que desde mi perspectiva y de la perspectiva nuestra está inscripta en la universidad. Bien. Entonces, en principio,
Este sería el recorrido de la presentación. Voy a hablar un poco del concepto de enseñanza. Voy a hablar un poco de un concepto de enseñanza un tanto elaborado, que es el modelo didáctico, o cómo nosotros miramos la didáctica para pensar la enseñanza, de qué modelo la pensamos. Luego voy a hablar un poco de la enseñanza del profesorado, que es un trabajo que venimos haciendo hace tiempo. Es nuestra preocupación, pensar cómo enseñamos y para qué enseñamos lo que enseñamos para la formación inicial del profesorado, y después voy a entrarle a un tema que me proponía Natalia, que serían cuáles son los saberes irrenunciables de la formación docente en educación física. Si yo tengo que pensar qué enseño, bueno, ¿a qué no renuncio? Arrancaríamos entonces con el concepto de enseñanza. Bueno, el primer autor que voy a tomar es un autor que se llama Feistemacher, que escribe un capítulo en el texto de Wittrock, la investigación de la enseñanza, ¿sí? Y este autor plantea lo que él dice que es, o él le llama, el concepto genérico de enseñanza. Es decir, ¿qué sería un concepto genérico? Sería pensar la enseñanza, o nos permite este concepto pensar la enseñanza, más allá de cualquier elaboración, cualquier modelo elaborado, que ahí ya supone que cada uno que desarrolla la enseñanza toma postura sobre ese modelo. Este autor plantea lo siguiente, que para que exista enseñanza, tiene que existir una persona, que nosotros le vamos a llamar E, y E refiere al enseñante. Esa persona, que puede ser cualquiera de nosotros que damos una clase, posee cierto saber y trata que ese saber se transmita o se imparta a otra persona, que le vamos a llamar A, que inicialmente carece de ese saber. Es decir, para que exista enseñanza entonces tiene que haber alguien que posea un saber y alguien que no lo posea. El que lo posee va a tener la intención de trasladarlo o de transmitirlo a aquel que no lo posee, y el objetivo es de la enseñanza que quien lo posea efectivamente pueda trasladarlo de manera tal de que eventualmente el que no lo posee lo adquiera. Es decir, para que exista enseñanza entonces debe haber un intento de quien posee ese saber por trasladárselo al que no lo posee. Y esta palabra de intento, este autor la plantea de una manera bastante vehemente, porque dice que quien tiene ese saber o quien posee ese saber tiene la intención de trasladarlo, pero no siempre ese saber que se traslada es incorporado por el que no lo posee. Por lo tanto, es una intención, pero no es un logro. Hay una relación allí, que es la primera que este autor deja planteada, para todos y todas quienes enseñamos, que tenemos esa intención de hacerlo, pero no siempre pasa. Y también este docente dice que para que exista enseñanza debe existir una relación que es ontológica y no causal. Es decir, hay una enseñanza porque hay alguien que quiere aprender eso que nosotros poseemos, que se compromete a aprenderlo, pero por eso existen esos dos procesos, que además son dos procesos independientes, por lo tanto. Existe un proceso del que aprende y un proceso del que enseña. Esta primera definición, desde mi perspectiva, es interesante porque ofrece una ruptura causal o relacional entre el que enseña y el que aprende. Y, no vamos a tomarlo acá, pero es una relación que impacta y afecta directamente la concepción de evaluación. Es decir, históricamente, por ejemplo, uno iba a evaluar si había aprendido o no eso que yo había enseñado. Y cuando ese proceso es causal, uno espera que se aprenda, y si no se aprende es insuficiente. Este autor lo que muestra es que a veces no se aprende y a veces no hay insuficiencia en eso, porque la intención del que enseña es un logro, es un intento, no un logro. Un segundo concepto que este autor plantea es que la enseñanza supone que exista un aprendiz que estudie, es decir, que estudiante, y que el que enseña le debe enseñar a estudiar ese objeto de enseñanza. En este sentido se rompe la lógica del alumno, es decir, el que va o el que llega sin ese saber tiene un compromiso de estudiar eso que no posee.
y el que llega poseyendo el saber, es decir, que lo va a enseñar, tiene el compromiso de enseñarle a estudiar ese saber. En tercer lugar, la enseñanza, para que se mantenga como tal, requiere de asimetrías. Esta es una noción que también es bastante polémica, porque cuando uno habla de educación, por ejemplo, Freire, que sé que el Grupo Genera lo trabaja muchísimo y asumo que lo hemos leído la mayor cantidad de compañeros y compañeras que están hoy en el encuentro, Freire habla de educador y educando, ¿no? Sin embargo, lo que este autor plantea es del enseñante y del estudiante. En ese sentido hay una ruptura de educación y enseñanza como dos teorías distintas, y por lo tanto, para que exista enseñanza, se requiere poseer un saber que el otro no posee, y para que esa enseñanza se mantenga se requiere asimetría. Esto no afecta la noción de educador y educando, en donde hay un vínculo pedagógico de igualdad. Sin embargo, ese vínculo pedagógico de igualdad en situación de enseñanza requiere establecer esa asimetría. Dicho de otra manera, si el que posee el saber es el que aprende debería ser el que enseña, y no viceversa, inclusive siendo educando. ¿De acuerdo? Bueno, ahí hay dos o tres elementos que este concepto de enseñanza genérico deja planteado este autor. Ahora vamos a intentar adelantarnos a la relación entre el aprender y enseñar. Bueno, el aprendizaje entonces de esta perspectiva de Feuchtenberg supone que el aprendizaje lo puede realizar uno mismo, no requiere del profesor como diferencia, se produce en quien aprende y no siempre se produce de forma visible, es decir, que yo puedo aprender sin que sea visible ni siquiera para el que enseña mi aprendizaje, inclusive fuera de su órbita. No es ni moral ni inmoral el que aprende, dice Feuchtenberg, aprende porque tiene un interés por hacerlo, porque tiene un compromiso por hacerlo, pero no necesariamente tiene una carga ideológica ese aprendizaje. Y para aprender se requiere adquirir algo. A diferencia del proceso de enseñanza, que solo se produce estando por lo menos dos o más personas con el interés de brindarle algo a alguien, se produce entre sujetos, no necesariamente se produce por sí, sobre sí. Es ideológico, y esto se va a ver sobre todo en las definiciones elaboradas, quien enseña toma una decisión y propone esa enseñanza, y se trata, dice este autor, de darle algo a alguien, y ese alguien no lo poseería. Ahí estarían algunas diferencias que plantea este autor respecto a lo que es aprender y lo que es enseñar, como dos procesos independientes. Me interesa ahora trabajar con un segundo autor, que es un autor que nosotros venimos leyendo hace bastante tiempo. Seguramente ustedes lo han sentido nombrar, si es que no lo leen, porque es un autor clásico a esta altura del partido, que es Yevalar. Yevalar es un matemático que es el primero que desarrolla principalmente o que incorpora a la enseñanza el lugar del saber, es decir, el lugar de la producción de conocimiento. Y esto en las universidades es central, porque es el lugar en donde, por definición, se debe producir conocimiento. ¿Qué va a decir Yevalar? Yevalar lo que plantea es una definición elaborada, es decir, va a asumir entonces sentidos para esa enseñanza. Y él plantea todo un desarrollo que desde mi perspectiva se puede descomponer en estos puntos que planteo de la A a la E. Yevalar va a hablar de que hay un proceso de transposición didáctica de un saber que se produce, lo que él va a llamar saber sabio o erudito, que ese saber sabio se va a empezar a adaptar, transponer o acercar, en un intento de acercarlo al que no lo posee, en un saber a enseñar, en un saber enseñado. Ahora lo voy a desarrollar un poco más en un esquema. Yevalar va a plantear que hay dos sistemas en ese desarrollo de la enseñanza, un sistema didáctico y un sistema de enseñanza, que entre sí deben guardar ciertas relaciones. También plantea que ese saber que se pone a circular en una situación de enseñanza debe, quien lo enseña, vigilar
biológica y moralmente el objeto que enseña para no perder legitimidad. También plantea que hay una zona de conflicto, le llama él, en donde se piensa eso que se enseña, que es la noósfera. En esa zona se define eso que se va a enseñar y también se define lo que no se va a enseñar. Esta es la zona más política del sistema didáctico y que esa vigilancia se va a producir en un entorno de saber. Un entorno de saber que, entre otras cosas, tiene que ver con la producción académica, pero también con la producción curricular de ese saber. Cuando uno define, por ejemplo, qué va dentro de un programa, ahí aparecen envejecimientos y legitimidades, que lo que estamos construyendo programas, tanto en la universidad como, por ejemplo, en el sistema educativo, como, por ejemplo, en sistemas no formales, tenemos que empezar a pensar para que eso que circula dentro de la educación física, en nuestro caso, sea legítimo, es decir, sea vigente, que sea vigente para la producción, pero también que sea vigente para el contexto y para la política social del momento y el estadio de ese saber en la sociedad. Entonces este autor, de alguna manera, lo que nos termina planteando es que la enseñanza es un proceso de adaptaciones dinámicas de ese sistema didáctico, que es como el corazón de la enseñanza, sistemáticamente a un entorno de saber y a un contexto de saber. Esta enseñanza supone necesariamente, porque es una enseñanza que asume el sujeto que enseña, nosotros como profesores, supone personalización y contextualización, entonces. Es decir, no va a ser lo mismo que enseñe yo esto que lo enseñe cualquiera de ustedes, porque lo va a cargar de sus significados, y no va a ser lo mismo que yo lo enseñe en Uruguay a que lo enseñe en Argentina, porque lo van a cargar de la realidad de su contexto. Cualquier objeto de enseñanza requiere esta tensión entre contextualizar eso que enseño y personalizar esto porque soy yo quien lo enseño. Y se lo enseño en el entorno de otros sujetos que son quienes van con el compromiso de aprender. Bien, entonces yo voy a intentar mostrar acá el funcionamiento didáctico con el modelo puesto en marcha, ¿no? Entonces les voy a pedir que se imaginen, por ejemplo, la materia o el contenido que ustedes enseñan en la universidad, o a quienes no son o no somos universitarios y estamos trabajando en la formación profesional, si es que hay algunos en el encuentro de hoy, se imaginen enseñando educación física en cualquier lugar fuera de la universidad, ¿no? Entonces, ¿qué nos permite hacer Yevalar? Pensar nuestra enseñanza en clave de este modelo, que vuelvo a repetir, es el modelo desde donde nosotros pensamos la enseñanza. Pueden haber otros modelos para pensarlo. Es un modelo bastante analítico, pero es un modelo muy útil, sobre todo para pensar, por ejemplo, qué integro a esta sección que son los saberes a ser enseñados, por ejemplo, en mis materias, ¿no? ¿Qué nos dice Yevalar? Yevalar nos dice, primero, que hay un saber sabio, decíamos. ¿Dónde se produce ese saber? Ese saber se produce y se reproduce en los contextos de producción. ¿Cuáles son los contextos de producción de ese saber? En general, las universidades. Esto no siempre es así para todos los universitarios, y esto no siempre es así para toda la sociedad. Existirían reivindicaciones de producción de saberes en comunidad. Por lo tanto, allí el modelo de Yevalar ofrecería una primera atención. En Uruguay, por ejemplo, hoy la producción de saber se discute muchísimo la extensión, es decir, cómo se coproduce saber con la comunidad. Pero si en ese mismo lugar inclusive aparecen universitarios que coproducen saberes con vecinos, con organizaciones, con centros comunales, con ciudadanos de a pie, digamos, en donde se coproduce saber, en donde ese saber que ingresa inclusive a la universidad es producto de la coproducción. Es decir, que no necesariamente el saber sabio implica un escritorio o una situación aséptica a la producción de conocimiento fuera del campo de la profesión. En principio, este hombre dice que el saber sabio se produce y se reproduce en las universidades. Bueno, acá hay un primer estadio también político, que no corresponde estrictamente a este modelo, pero que es importante asumirlo. Es decir, la producción universitaria produce saberes, pero produce saberes hegemónicos también, o contrahegemónicos.
Por lo tanto, allí hay toda una logística que va a afectar, vamos a ver ahora, la noósfera, es decir, la zona donde se piensa lo que se enseña. Ejemplo, si yo quiero colocar ciertos contenidos irrenunciables dentro de la formación de un profesorado, voy a tener que discutir con la producción académica de saber, dentro del contexto universitario. Si yo en teoría del currículum coloco currículum, no coloco planificación, va a ser un debate que está instalado probablemente en los departamentos académicos, que se pone o que no se pone. Ese saber sabio que se define para colocarse termina estipulando lo que van a ser los contenidos de enseñanza de las universidades, por ejemplo. Es decir, ¿qué coloco para la formación inicial de profesorado y qué dejo de lado? ¿Qué no coloco? Y en esa situación en donde el saber sabio se transforma en contenido, se generan los planes de estudio, por ejemplo. Nosotros, comentarles, en Uruguay hoy estamos evaluando los planes de estudio. Y hay una discusión muy interesante, muy crítica, en relación a cuáles son los saberes que deberían ingresar en términos de contenido para la formación inicial de profesorado. Y cuáles tenemos hoy, cuáles tenemos que bajar y cuáles tenemos que subir, en función de lo que es la producción académica actual del Uruguay. Y hay un conflicto interesantísimo, sumamente interesante, en relación a cuáles son las necesidades de un profesor o de una profesora de educación física que trabaja en Uruguay fuera de las universidades. Y cuáles son las necesidades de esos mismos docentes que, en tanto licenciados, se incorporan a los grupos de investigación de las universidades. Y es un debate muy urticante, para ponerlo de una manera amigable. Bueno, a partir de esos contenidos definidos, o no, es decir, los que no se incluyen y se generan en los planes y programas de estudio, aparece el corazón, empieza a aparecer el corazón del sistema didáctico, que es el saber enseñado, es decir, es aquello que nosotros, cada uno de nosotros, enseñamos en nuestras materias. Definimos ciertos contenidos y esos contenidos tenemos el desafío de enseñarlos dentro de los cursos. Este proceso, dice este autor, es lo que se llama la transposición didáctica. De hecho, la tapa del libro dice la transposición didáctica del saber sabio al saber enseñado. ¿Qué dice este autor? Este proceso nunca llega puro. Es un proceso de adaptaciones, en donde esas adaptaciones van perdiendo cosas y ganando otras. Es decir, que lo que en definitiva termina siendo enseñado dista del saber original. Dicho de otra manera, si nosotros generamos productos académicos al primer nivel, para que nosotros podamos enseñárselo a el estudiante que no sabe o que está en una situación asimétrica con ese saber, tenemos que generar muchísimas adaptaciones para que ese estudiante no pierda la noción medular de ese saber y pueda eventualmente ir incorporándolo. Entonces, el sistema didáctico es un sistema sistemático de adaptaciones de ese saber. Y el que enseña se va a preocupar por adaptarlo de la mejor manera para que ese saber tenga una distancia óptima entre lo que puede incorporar el aprendiz, pero por otro lado, que esa distancia sea también óptima en función del saber que se produce. Es decir, que lo que termino enseñando no sea otra cosa, porque le he hecho tantas adaptaciones que termino enseñando algo que no tiene nada que ver con aquel saber que se definía como objeto de enseñanza. Bueno, este hombre lleva a hablar de que al menos hay dos momentos de transposición. La primera transposición más política y crítica, o una de las más políticas y críticas, que es esta, cuando el saber sabio se transforma en contenido, y una segunda transposición, que es cuando el saber sabio se incorpora a las clases y se incorpora a nuestros sistemas didácticos y termina siendo el debate del estudiante o aprendiz. Si bien esta no es una clase, podríamos ponerla en símil como conversación, y mi objetivo de hoy es cómo yo les traslado esto sin saber siquiera en qué situación ustedes están para incorporarlo, a cada uno de los que estamos hoy en el encuentro, ¿no? Entonces, los que estemos más lejos de Yevalar, vamos a tener probablemente una dificultad mayor en ir incorporando esto, y yo una dificultad mayor en trasladarlo.
y así según el lugar en el cual ustedes estén. Pero por otro lado, capaz que yo estoy trasladando esto para compañeros y compañeras que sé que ya lo saben. Entonces capaz que no existe una simetría en el momento donde yo lo transmito. En cualquier caso, la simetría podría llegar a darse en el debate posterior, porque allí el saber se ubica de igual a igual y se empieza a debatir este tema de la transposición didáctica. Bien, esta transposición, plantea el autor, requiere la articulación de varios sistemas didácticos posteriores, lo que configuraría una secuencia de enseñanza, es decir, el sistema de enseñanza. ¿Se acuerdan que la diapositiva anterior decía, bueno, hay un sistema didáctico que viene a nivel de las actividades que yo pienso para enseñar lo que quiero enseñar, pero hay un sistema de enseñanza que es como una cadena que debe preocuparse porque el eslabón sea fuerte y que todo lo que yo hago en una clase y en todas las clases sucesivas para enseñar un tema, por ejemplo se aten de manera tal que no se pierda la lógica de la enseñanza y que a su vez siga vigilando ese saber sabio que es el que yo quiero intentar trasladar, o saber original, o ser lo más fiel posible. Otras teorías plantean, yo también comparto, que cuando el saber sabio empieza a circular en el sistema didáctico, es como un acto ficcional, dice Yevalar. ¿Por qué? Porque el saber sabio se sigue produciendo. Y yo nunca puedo enseñar el saber de la producción estrictamente, porque cuando yo defino la enseñanza, ese saber ya tiene mayor producción, porque es un saber dinámico. Entonces yo hago de cuenta que enseño aquel saber, mi alumno hace de cuenta que aprende el saber original, pero siempre hay traducciones y adaptaciones que rompen la lógica de la producción, que siempre va más rápido que lo que nosotros podemos enseñar como, lo que a mí me gusta decir, el saber relativamente estabilizado, ¿no? Que es lo que en definitiva termina siendo el programa de estudio que se va actualizando con ese saber que se produce. Acá aparece la famosa noósfera. Ese saber que se enseña, en esta zona se discute, es decir, acá aparecen compañeros y compañeras que fuera de ese sistema didáctico lo debaten. Aparece el conflicto, lo que hace tensión sobre lo que yo enseño. Ejemplo, colegas que evalúan planes de estudio y que valoran el saber externos a la universidad. Colegas nuestros que están fuera de nuestras unidades curriculares, de nuestras materias, y discuten lo que nosotros damos. Estudiantes que fuera de este sistema van y debaten si lo que se da o no se da es lo correcto y es lo más actualizado. Y otros actores que pueden ser organizaciones sociales que debaten sobre si nuestra formación es legítima para lo que son las necesidades del contexto. Este tipo de cosas se debaten en la noósfera y son las cosas que actúan en que este sistema didáctico se actualice constantemente y entre en crisis. Crisis en el sentido de revisión, ¿no? En el sentido de mejora. Y finalmente, este autor dice que esta persona que enseña debe estar atento a que eso que se enseña esté acorde a la producción de conocimiento y esté acorde al contexto, a la producción de conocimiento y al contexto social de producción y reproducción. ¿Qué significa? Que yo que soy la persona que enseño tengo que entender que eso que pongo a funcionar tiene que ser vigilado en relación a lo que se produce y por otro lado tiene que ser vigilado las necesidades de mi sociedad, de la cultura en la cual yo estoy inserto. Eventualmente en el mundo también, ¿no? ¿Por qué? Porque esto que yo enseño sufre lo que se llama envejecimiento, dice este autor. Si yo enseño algo durante mucho tiempo y lo sigo enseñando y lo sigo enseñando y corto la relación con el contexto social, puede ser que yo esté enseñando algo que no tiene que ver con lo que necesita mi sociedad. Entonces se envejece eso que enseño. Pero por otro lado, si eso que enseño no tiene vínculo con lo que se produce en la universidad o lo que se produce en la sociedad a nivel de saberes, se rompe esa relación con la producción actualizada. Por lo tanto, tampoco es lo que yo enseño, se envejece en relación a esa producción. Por lo tanto, hay que vigilar, él plantea a nivel moral, del contexto social, lo que enseño, y hay que vigilar a nivel biológico eso que produzco y que enseño.
este sería el mecanismo de funcionamiento del sistema didáctico que nos permitiría, o por lo menos a mí me ha permitido durante todos estos años, ir revisando lo que enseño en cada una de mis materias, o ir revisando lo que enseño incluso en cada una de mis clases de educación física cuando las tuve en su momento. Hoy yo ya no doy más clases de educación física, pero cuando sí las daba, que fueron muchos años de mi vida, intentaba constantemente estar en esta vigilancia. ¿Cómo se genera esta actualización? Dice él, bueno, se genera produciendo conocimiento en tanto enseñante, pero también se mantiene esta vigilancia mediante cursos de formación permanente, mediante charlas, mediante interacciones con grupos de investigación siendo docente, es decir, estando constantemente en esta lógica y también poniendo una mirada y poniendo el cuerpo, diría yo, en términos sociales y en términos morales. Como decíamos, esto siempre sufre un proceso entonces de personalización. El profesor o la profesora que enseña nunca es el mismo, por lo tanto hace suyo ese saber y lo carga de sus propias intenciones y significados, y un proceso de contextualización. Bueno, yo ahí traigo uno de los primeros, para cortar un poco la presentación, pero para también tener una idea de lo que, de lo que veníamos presentando, sobre todo en la relación de la vigilancia biológica. Este es un recorte de texto de Miramontes y Bir que plantea básicamente que hay una señora que le plantea a Einstein que le explique la teoría de la relatividad. Y bueno, se la intenta explicar de una manera, de otra manera y de otra manera, y cuando la señora finalmente la entiende con este proceso de transposición, se declara conforme y dice, ahora sí la entendí. Y la persona en cuestión le dijo, bueno, en realidad ya no es la teoría de la relatividad, fui adaptándola tanto que ese saber que yo estoy proponiendo se rompió con la cadena biológica. Entonces, bueno, este es un ejercicio interesante que tenemos que hacer nosotros con esa vigilancia. Me parecía interesante ponerla como ejemplo. Y que nos sucede normalmente a nosotros en la medida de que empezamos a pensar si lo que estamos enseñando realmente es lo que queríamos enseñar y no se perdió por este intento siempre de tratar de ser más claros y más explicativos. Y bueno, esa búsqueda de mantener esa vigilancia. Bueno. Ahí entraríamos en el punto 3, ¿no? Del sumario. ¿En cuánto más o menos de tiempo estamos, Agustín o Natalia? Para ver la Estamos limpieza. bien, Mariana, tranquila, no hay problema, total, bueno, Bueno, después extendemos un poquito más, no entonces, pasa nada. fenómeno. Mi intención ahora es plantear dos ejemplos que son, desde mi perspectiva, necesarios de ser pensados como docentes, ¿no? El primer ejemplo, lo que yo llamo el doble sistema didáctico, que tiene que ver con esta idea del profesor y la profesora universitaria que trabaja con estudiantes y con un estudiantado universitario. Entonces, primer ejemplo del doble sistema didáctico. El docente de la universidad que produce conocimiento, es decir, estamos hablando de una materia acá que genera esta charla, que está intentando generar producción de conocimiento sobre el tema que enseña. En segundo lugar, ese saber de enseñanza de la materia en cuestión de la universidad, o saber puede ser teoría del currículum de enseñanza, pero puede ser evaluación, o puede ser deportes individuales, o puede ser gimnasia, o puede ser juegos. El alumno o esa persona que no sabría ese contenido que se produce y que se quiere llevar, se quiere poner a circular en este sistema. Y por otro lado, una actitud o una tarea que es normal que hagamos nosotros en las universidades, que pone a nuestro estudiantado en situación de enseñante. Es decir, estudiantado, y creo que hay un eco. Sí, hay alguien que tiene abierto el micrófono. De paso, El tomate, micrófono, sí. Mariana. Creo que ¿Puedo? es Adriana Bueno. Mesa que tiene abierto. No sé si ustedes, chicos, lo pueden silenciar.
Sí, estamos en eso. Fenómeno. Entonces seguimos. Estaríamos pensando en el docente universitario, en ese saber que investiga y quiere plantear en cualquier materia en la universidad, en un estudiante que va a recibir este conocimiento o que va comprometido a aprenderlo, pero por otro lado, propuestas que son naturales dentro de, por lo menos en Uruguay, en muchas unidades curriculares, que es este mismo estudiante que se desdobla en enseñante y que le enseña a estudiantes pares ciertos conocimientos, por ejemplo, en lo que acá en Uruguay se llaman metodológicos, ¿no? Es decir, el estudiante hace de cuenta que es un docente, los estudiantes de esa materia hacen de cuenta que son estudiantes y de alguna manera intentan ser aprendices de ese, es como un desdoble que genera dos sistemas didácticos. Bueno, esta situación es natural dentro del sistema universitario en formación inicial del profesorado. Existe un saber producido por la materia, que es un saber necesario para no ser una materia de reproducción de conocimiento, y cuando nuestras materias no producen saberes sobre los objetos que enseñamos, tienden a reproducir saberes de otras producciones nacionales, internacionales, en fin. Esa producción de saber genera saberes a enseñar, es la lógica de la transposición, y saberes enseñados. Y esta es la circulación normal del saber. El saber que se produce genera contenidos, los contenidos generan saberes de este docente universitario, estos saberes generan actividades que circulan y vuelven a ser revisados y vuelven a ser adaptados. Así que este no es un proceso descendente, digamos, no es un proceso aplicativo, es un proceso dinámico, ¿no? Va, viene, en este sentido nosotros incorporamos nuevas preguntas, generamos nuevos conocimientos, en fin. Ahora, esta situación, por otro lado, implica pensar qué saberes a enseñar deberían tener esos estudiantes cuando el docente le plantea enseñarle a otros estudiantes de la propia materia. Y ahí se abre una primera interrogante. ¿Cuáles serían esos saberes que nosotros les proponemos enseñar a estos estudiantes? ¿Qué tipo de adaptaciones deberían tener? ¿Esos saberes se atan a los saberes enseñados de los docentes universitarios, o esos saberes tendrían que ser coproducidos en equipos de investigación dentro de la universidad para trabajar en otro tipo de enseñanzas? Bueno, acá hay un primer problema que les dejo planteado como para conversar sobre cómo el modelo nos permite ver cuáles son las ideas y las propuestas de enseñanza que nosotros como docentes universitarios les pedimos a nuestros enseñantes que generen dentro de las producciones. ¿Cuáles serían esos saberes? En Uruguay en general, esos saberes de este segundo nudo, el verde, son saberes más metodológicos. Si no hemos logrado estructurar unidades curriculares en donde los contenidos que circulen sean contenidos productos de producciones en la materia. En general, suelen ser productos de producciones nuestras. En este sentido, los estudiantes lo que tienden a enseñarle a los otros son como mini clases, ¿no? Mini clases que aplican lo que para nosotros es importante. Y ahí hay toda una cuestión que, como ustedes ven, yo acá no pongo nada, pero podríamos ingresar también a la vigilancia moral de esto, y podríamos incluir acá otro debate que tiene que ver con qué estamos haciendo para que estos sistemas didácticos sean legítimos a nivel social, cómo interactuamos nosotros comunidades con nuestra sociedad, qué tipo de cosas ponemos dentro que interpelan esos saberes en relación a la cultura, a la política de la educación física, a la sociedad. Es decir, el modelo anterior, no quiero, si ustedes lo aplican y lo contraponen con esto, ingresa nuevas preguntas que deben ser contestadas desde mi perspectiva en la universidad por grupos de investigación, pero por grupos de estudiantes también universitarios, en equipos, ¿no? Bueno, esto genera un montón de devenires que en este caso tampoco nos da el tiempo para ingresar, pero son interesantes cosas para pensar y para investigar. ¿Qué se enseña a la universidad? ¿Cómo se configuran las prácticas de enseñanza en la universidad? ¿Y qué tipo de saberes circulan acá? Y acá viene el otro sistema, que es el que a mí me encanta, porque es en el que yo trabajo actualmente, que me interroga todo el tiempo, que es el doble sistema didáctico en las prácticas preprofesionales, o me decía Natalia, llaman profesionalizantes, en el caso de ustedes, creo. Es decir,
Supongo que también en Luján existen lugares, existen en general en todas las prácticas, en donde los estudiantes de educación física generan ensayos con alumnos y alumnas de sistemas educativos o de sistemas comunitarios, de escuelas deportivas, bueno, en fin, no sé, depende cómo se llaman las prácticas. En Uruguay hay dos tipos de prácticas: las prácticas instaladas en el sistema educativo y las prácticas instaladas en sistemas comunitarios que se llaman sistemas de extensión, que es la práctica comunitaria. Esa es una decisión política. El sistema comunitario se vincula a espacios en donde se requiere la presencia de profesores y políticamente se va allí para trabajar en construcción de saberes con la comunidad, y al sistema educativo porque son de las prácticas más parecidas a lugares formales. Entonces, bueno, a diferencia de lo que sucedía antes, y para no complicar el esquema, porque perfectamente podríamos instalar acá varios sistemas didácticos colindantes con este, es decir, yo podría traer el anterior, superponerlo también con este, solamente para incluir dos nudos problemáticos, presento lo que sería el doble sistema didáctico en las prácticas profesionales. Entonces existiría quien enseña, que sería el docente de práctica, que en general tiene un equipo, por lo menos en Uruguay, los saberes a enseñar de ese enseñante, que están definidos generalmente por el programa de prácticas, y el aprendiz, que en este caso se desdobla en practicante. Es decir, ese aprendiz del sistema de práctica que va a transformarse en campo en profesor, en practicante de educación física, el P1. Este practicante de educación física va a tener que desarrollar ciertos saberes a un colectivo de estudiantes, que son estudiantes de educación física, que en nuestro caso son estudiantes del sistema educativo, de inicial a bachillerato, enseñanza primaria y secundaria. Bueno, en este caso entonces tenemos en UDELAR saberes universitarios que produce la academia, dificultades múltiples. La discusión inicial es aquella que yo ya había dejado planteada. ¿Qué saberes produce la academia que son sintomáticos a las necesidades de nuestro sistema educativo? ¿Qué saberes no produce que debería producir y que requieren de actualización? ¿Qué saberes de estos que produce la academia entonces son saberes enseñables en el sistema educativo, que van a terminar siendo los contenidos que circulan dentro de este sistema que elabora quien enseña? El sistema didáctico entonces sufre múltiples adaptaciones para que este profesor que va al sistema educativo a enseñar defina qué enseñar. De vuelta a la pregunta: ¿qué saberes se enseñan en relación a los saberes escolares o comunitarios? En general el saber escolar tiene su propio programa, ¿no? Es decir, el sistema educativo tiene sus programas y nosotros debatimos sobre los programas de estos saberes, y de ese debate termina generándose un sistema didáctico que en clave de universidad discute, analiza estos saberes que están preestablecidos por el programa escolar o por el programa liceal. Y de esa discusión en el marco de la academia terminan circulando algunos conocimientos y no otros, que son los proyectos de enseñanza de este estudiante, que es estudiante de prácticas. Este estudiante vigila, por un lado, el envejecimiento del programa escolar en relación a los saberes universitarios. Personaliza y contextualiza en la sociedad que enseña entonces en sus prácticas. La misma situación sucede en el enseñante, que además se agrega que este enseñante es tutor y orientador de prácticas. Es decir, yo como profesora de las prácticas profesionales trabajo en este sistema, pero también intervengo acá, en el marco de orientadora de práctica. Voy a la escuela o al liceo con mis practicantes, analizo y trabajo sus prácticas vinculadas a otro sistema y pienso cómo circula el saber acá y hago devoluciones en relación a este saber.
Entonces, en este caso, trabajo en 2 sistemas didácticos que me ofrecen un montón de debates y discusiones que se desdoblan en este sistema y que impactan en el saber universitario. Ejemplo claro, yo hoy pienso que muchas prácticas que se están desarrollando en el sistema educativo requieren que la producción universitaria tome elementos que no está tomando, porque estamos separándonos de una forma entre lo que pasa en la universidad y lo que pasa en la profesión, lo que le pasa a los profesores y profesoras, que realmente se empieza a perder la vigilancia de esto y sobre todo se empieza a perder el producto político que se requiere para la formación. Es decir, estamos generando profesores y profesores de educación física que no pueden responder a los problemas sociales porque la universidad no está mirando los problemas sociales de la educación física. No tiene mucho ojo ahí, tiene los ojos más puestos en otro lado. Bien, entonces con esto termino con lo que serían los saberes irrenunciables en el marco de estos sistemas y en el marco de la enseñanza. En primer lugar, sin duda, esto ya es opinión personal, ¿cierto? Ya ahí no puedo entrar mucho más en otras cosas y me voy a arriesgar, ¿no? Acá arriesgo. Primero, saberes que son irrenunciables y que tienen que ver con estudios que venimos nosotros haciendo desde hace 4 o 5 años. Y que no son nuestros los estudios, sino que son estudios vinculados a ciertos autores, por ejemplo, Bourdieu y otros. Bueno, primer saber irrenunciable es el trabajo sobre creencias del profesorado y del estudiantado. Es decir, hay muchas investigaciones que dicen que hasta que no rompamos con los hábitos, no vamos a romper con cambios de práctica. Por lo tanto, la enseñanza va a cambiar en la medida de quien enseña pueda revisar sus propias creencias sobre lo que es la enseñanza de la educación física. En ese mismo sentido, la revisión de creencias como aquello que son ideas estructurales, ¿no? Venales, diríamos, impacta sobre la revisión de las concepciones sobre la educación física. Si yo sigo creyendo y pensando que la educación física es A, si yo no todo el campo de producción académica y todo el campo de producción social viene diciendo que la educación física no debe ser A, sino que sea B, C o D, tengo que hacer una ruptura propia para poder revisarme a mí, para poder transformar mi práctica. Y esa revisión tiene que hacerse en clave social, es decir, tiene que hacerse vinculado al problema de revisión. Acá hay un tema que necesariamente debería hacerse porque la práctica de la educación física es una práctica subjetiva. Por lo tanto, si yo no transformo lo que yo pienso y cómo reviso lo que yo veo y cómo lo veo, es muy difícil cambiar cualquier tipo de propuesta de educación física, por más que el programa de formación sea fuertísimo. Estas creencias deben ser revisadas en quienes formamos a los docentes también, porque son creencias que se construyen a lo largo de la vida. Y estas creencias nos implican a nosotros, docentes universitarios, revisar y revisarnos, revisar nuestras concepciones y transformar nuestras concepciones. Entonces ahí hay un saber irrenunciable para la transformación de la educación física, que es decir, de alguna manera, quiénes somos, qué hacemos y qué pensamos sobre lo que es nosotros que trabajamos en la educación física. Bueno, acá hay un elemento que, por lo menos en Uruguay, es un problema. La UDELAR hoy en educación física tiene muchísimas personas que no son docentes de educación física enseñando la educación física en la universidad. Tiene antropólogos, sociólogos, fisiólogos, biomecánicos, que vienen de otro tipo de formaciones y que para mirar el campo de la educación física lo miran desde sus creencias. Entonces tienden a sesgarlo desde una mirada que la trasladan invisiblemente a sus enseñanzas. Bueno, ahí hay todo un problema universitario, del cual no podemos dejar de lado para transformar la formación y por lo tanto para transformar la educación física. Excede obviamente a esta charla, ¿no? Pero hay un tema allí. Y por otro lado, a nivel de enseñanza también hay otro problema que cuando la formación de profesores y profesoras, en particular, y los que enseñan en esa formación no tienen formación en enseñanza, generan un problema secundario, adicional, que es que
generalmente se tiende a formar desde posturas personales y academicistas sobre objetos de saber que no son transpuestos. Entonces las distancias son brutales y muchos de los estudiantes tienden a aprobar porque reproducen el saber hegemónico y no porque interpretan qué relación tiene el saber con las prácticas. Allí hay otra debilidad que es la formación en enseñanza de el colectivo de docentes universitarios. Bueno, la universidad ha generado una maestría en enseñanza universitaria porque ha visto que este es un problema. Segundos irrenunciables, para mí sin duda la concepción de educación, sujeto y sociedad, son como irrenunciables, porque uno habla de educación física, pero la educación física es educación, entonces tiene que poder hablar de educación. Tiene que poder hablar de sujeto en el entendido del hábitus, esto que decía, al menos, porque si no, no hay capacidad de desestructurar. Y tiene que hablar de sociedad porque la educación física es en sociedad, no existe una educación física aislada de esa sociedad. Nosotros no podemos producir en nuestra universidad una educación física para la sociedad, tenemos que producirla en clave social. Entonces tiene que haber una noción de sociedad, sin duda de enseñanza, y después de todo esto que en algún momento se han llamado técnicas o tecnologías, que para mí son objetos que tienen que ver con la evaluación, con la metodología, con la planificación, que son como elementos que son irrenunciables, porque, ¿qué pasa? Por más formación que tengamos en estas cuestiones, el aparato de formación lo construye la estructura, y la estructura tiene que ver con metodologías, con propuesta de evaluación, con forma de planificación. Entonces, para mí son irrenunciables, a nivel general, lo cual impacta lo específico. Obviamente, enseñar educación física es irrenunciable saber sobre educación física, sobre los contenidos de la educación física, sobre todo sobre la enseñanza de estos contenidos, lo cual implica que los que enseñamos sobre estos contenidos tengamos que poder dar cuenta no solamente de ellos, sino de la enseñanza de estos contenidos en la universidad, es decir, de programas de formación, sobre las metodologías de la enseñanza de la educación física, sobre la forma de planificar y sobre las formas de evaluar la enseñanza y el aprendizaje de la educación física. Esos serían para mí irrenunciables. Y obviamente todo lo que tiene que ver hoy con concepciones transversales a esa enseñanza. Hablamos de género, hablamos de inclusión como elementos que atraviesan y que fortifican estos irrenunciables. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de la enseñanza? Acá, cuando empecé a preparar esta charla, encontré a estos autores que son españoles. Ustedes no saben, pero yo me formé en España. Mi doctorado lo hice en la Universidad Autónoma de Madrid, y lo hice intencionalmente en la Universidad Autónoma de Madrid. Me fui de la región, porque dije, yo quiero pensar de otra manera, porque estamos en la región pensando todos de una manera muy similar y no genera rupturas. Y los españoles que elegí españoles que me gustaban además. En este caso me interesó esto que plantean estos españoles, y dice que hay 5 desafíos para la enseñanza en el profesorado. Los comparto, están un poco tuneados, ¿no?, por mí. Primer desafío que plantean ellos es la formación en enseñanza del profesorado universitario. Entonces yo ya amplié, ya dije, no voy a seguir. Segundo desafío que estos compañeros plantean son trabajar sobre las nociones de la educación física, sobre el concepto de la educación física. Y esto parece naturalizado, es decir, nosotros trabajamos en la enseñanza, un programa de enseñanza, de formación inicial, educación física, pero no discutimos qué es la educación física. Es decir, debatimos sobre la epistemología de la educación física, pero lo debate la materia o los grupos que trabajan. Pero no hay una discusión genérica y un acuerdo en el disenso de para qué educación física estamos trabajando en el programa de formación. Eso, dicen ellos, es una necesidad. Hay que buscar un sentido general y común, por lo menos acordar un sentido para trabajar, o 2 o 3 vías para trabajar, para ordenar un poco esta formación. En tercer lugar, deberíamos hacer una revisión de las ideas previas, esto que planteamos, ¿no? Docentes, estudiantes, e inclusive del dispositivo de formación. ¿En qué lógica estamos formando el dispositivo de formación a nivel inicial y en qué lógica estamos formando las prácticas preprofesionales? ¿Dónde están los dispositivos de formación? ¿Dónde cargamos las pilas en esos estudiantes que son docentes de educación física que se incorporan rápidamente al campo profesional? Yo tengo un colega
joven que trabaja en mi equipo que dice, es que Mariana, hasta que no cambiemos la lógica de la formación en los centros educativos y en el contexto social, esto se va a reproducir, porque nosotros vamos a integrar nuevos estudiantes que no han podido mirar la educación física desde otro lugar, y esos estudiantes van a ser docentes que se van a formar en un campo muy chiquito del saber de la universidad. Entonces esto se va a dramatizar más, corremos riesgo en un escenario proyectivo que nos comamos la cola y sigamos teniendo los mismos problemas. Entonces ahí hay una discusión interesante que me parece que hay que dar en un desafío para transformar la enseñanza del profesorado. Cambiar la enseñanza a las prácticas implica cambiar la enseñanza y las formas de incorporar la enseñanza del estudiante de educación física que mañana va a ser profesor de educación física. Como un círculo que es interesante de revisar y de pensar. Entender la enseñanza en clave social, bueno, esto lo hemos discutido 1000 veces, ¿no? Uno no enseña en la universidad fuera del campo, es decir, la enseñanza y la formación del profesorado es lo que es porque hay un contexto político y económico que hace que sea lo que es. Entonces ahí hay que poner dinero, hay que poner programas, hay que poner política y hay que poner transformación. Es decir, la enseñanza es política y la política universitaria tiene que poder enseñar en función de esas posibilidades para transformar esas mismas posibilidades. Y ahí hay toda una lógica de discusión política que no se puede abandonar. Y por último, trabajar con esa problemática social. Nosotros como universitarios deberíamos, desde mi perspectiva, trabajar siempre en clave social, en todas las unidades. Es decir, lo que nosotros producimos no puede ser solamente un producto alejado del problema social, de la educación física y de la realidad social de nuestros países latinoamericanos, de nuestras realidades latinoamericanas, de nuestras realidades regionales, pero en el entorno mundial, porque el debate con el mundo es importante para transformar la educación física. Bueno, yo dejaría por acá, si les parece bien, porque tengo otras diapositivas, pero me parece que el tiempo se ha agotado, ¿no? Ahí están los textos que usé, que los fuimos pasando, los dejo así presentados por la grabación, nomás que tanto juntos. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a vos, Mariana, por tu generosidad, tu compromiso. Así que un aplauso para Mariana, que se recopó, cediéndonos su tiempo un sábado a la mañana. Y se tomó la tarea muy en serio. Cuando le propusimos ejes, ella se armó el PowerPoint, se pensó bibliografía, trajo acá, recuperó un montón de autores clásicos que, si bien nosotros al menos en TEC muchos de estos los hemos leído y los conocemos, pero bueno, estamos discutiéndolos además, nos viene un poquito bien para revisar las discusiones que estábamos teniendo, porque estamos en el marco de la revisión de nuestro programa y de repensar algunas cuestiones que quizás hay que volver a mirar. Así que nada, súper gracias, Mariana. Acá Pato hizo una pregunta, si les parece, vamos como a la segunda instancia, más de intercambio, de conversación. Pato hizo una pregunta, no sé, Pato, si la querés leer en voz alta, porque la verdad que no te entendí. No, es una discusión, digamos, que ya hemos tenido en algún momento con Mariana respecto a estos sistemas, a estas metodologías que se utilizan en muchas asignaturas y sobre todo en las prácticas preprofesionales o cuando les pibis van a encontrarse laburando en los patios o en los centros comunitarios. Y la primera aproximación es, hacemos como ese ensayo de hacer una práctica educativa que no es con niñes, no es en el entorno escolar, y muchas veces el contenido, para hablar por ahí de un contenido clásico de la educación física, como podría ser los deportes de conjunto o los juegos modificados o lo que le quieran decir, los practicantes, futuros docentes, están en un entorno o en esa noósfera de Yevalar que no es la que se van a encontrar en la institución. Entonces ahí hablamos un poco con Mariana y la respuesta de ella me parece interesante en ese caso para pensarla. Y después me gustaría hacer un aporte, pero que viene por el doble, por los desafíos y esto. Pero bueno, eso, Mariana. Bueno, yo lo que planteaba
en ese caso, o veníamos charlando con Pato, es que en realidad, para mí hay una distancia que son los dos sistemas didácticos, ¿no? Es decir, una cosa es cuando nosotros estamos dando una clase en una unidad, nosotros acá llamamos unidades curriculares, no sé si ustedes le llaman igual a las materias, ¿no? En una materia de deportes colectivos 1. Curriculares, sí. Ahí va. Ujú. Estamos trabajando en Deportes Colectivos 1, tenemos al docente de Deportes Colectivos 1, y el docente de Deportes Colectivos 1 le pide al estudiante, para evaluarlo además, que generen una clase para sus estudiantes. Entonces, ¿qué se evalúa ahí? ¿Cuáles son los saberes que hay que evaluar? Entonces, en realidad, se tiende a evaluar cómo se da la clase, y eso genera una doble ficción, porque es la ficción de estudiantes que no son alumnos, ni alumnas típicos, no son alumnos del sistema educativo, ni de escuelas deportivas, ni bueno, de lo que sean, sino que son pares. Y los pares juegan al oficio, y juegan a portarse bien, y juegan a hacer que no saben cuando a veces saben. Es decir, entonces, bueno, ¿dónde se debería centrar la valoración de esa propuesta? Yo le decía a Pato que nosotros estamos intentando trabajar que se centre esa valoración en las teorías y en los contenidos que se enseñan allí. Es decir, si yo enseño deportes colectivos, mi mirada está sobre cómo transpongo, cómo genero un sistema de enseñanza para el deporte colectivo. Es decir, me quedo en la propuesta y en el programa de enseñanza del deporte colectivo. ¿Qué tipo de adaptación hago de ese saber? ¿Qué tipo de metodologías genero para proponer ese saber? Pero no en si la clase tuvo éxito o no tuvo éxito en función de los alumnos, porque en realidad no es ese el objetivo de la materia. El objetivo de la materia es enseñar un saber que se vincula al campo de producción sobre esa temática. Y por otro lado, ¿cómo justifico yo esa enseñanza? Es decir, ¿de qué manera el estudiante que le enseña a compañeros justifican esa enseñanza en función de las teorías de esa propia materia? Así que ahí hay una lógica mucho más teórica que aplicada de ese programa de enseñanza. Si por el contrario, yo voy a una propuesta de educación física y incluyo el contenido de deporte en un ensayo de práctica preprofesional, en donde sí tengo estudiantes de una escuela reales, y yo tengo mi compañera o mi compañero de práctica, bueno, en ese caso yo lo que voy a trabajar son, entre otras cosas, cómo se va adaptando ese saber a las necesidades reales de mis estudiantes. ¿Qué tipo de lógicas le imprimo y cómo lo justifico en función de mis creencias, de mis ideas, de mis teorías que van más allá de la teoría de deportes colectivos? ¿Qué es la educación física? ¿Cómo articulo la educación física a ese programa de trabajo? ¿Cómo se articula a esa escuela, a ese liceo, a ese proyecto de esa escuela, de ese liceo? ¿Cómo la relaciono con ese grupo de estudiantes que no vienen en general sin clases previas o sin proyectos previos? ¿Cómo lo vinculo con esa zona y con la realidad de esa zona? ¿Cómo lo articulo con el programa escolar? ¿Cómo lo pienso en relación a las múltiples teorías que aparecen en la universidad? Es decir, se complejiza muchísimo el tema de la práctica. Entonces, entiendo que hay diferentes objetos de enseñanza y por lo tanto diferentes objetos de valoración de esa enseñanza cuando juego a enseñarle algo a alguien, digamos, o cuando me pongo a enseñarle algo a alguien. Por eso yo les planteaba los dos sistemas, ¿no? Pero es una discusión abierta. ¿Qué cosas miramos y qué cosas valoramos en un lugar o en otro lugar? Ahí estamos discutiendo, pues la ventaja de ser varios acá mirando, estamos discutiendo también digamos, esto de mirar al estudiante, al practicante, también en cómo se para, ¿no? Leti estaba diciendo algo de cómo organiza el espacio, abrí tu micrófono, chiquita. No te tenés que apagar vos el tuyo. Yo apago. Estás muteada, Leti. No se escucha. ¿No te alcanza con el micro? ¿Lo logramos? Sí, Ahí estamos. No, que decía que a veces también hay en esa práctica ficcionada que se arma en poner en juego los saberes de la enseñanza
este caso particular de la enseñanza de los deportes de conjunto, también hay elementos que van surgiendo en esa intervención o en esa propuesta que hacen, que tienen como elementos sustanciales de cómo se organiza una clase, cómo se distribuye, algo que, no sé, creo que pasó esta semana, que es, distribuyo, armo espacialmente la clase y después me quedo sin alcance de voz para poder explicar la propia propuesta didáctica, ¿no? Como, bueno, hay algunos elementos que nos vamos, más allá de que está ficcionada y después los estudiantes no simulan ser, yo, bueno, no importa, pienso muy autorreferencialmente, pero en realidad la práctica está pensada también para que le den a sus compañeros como estudiantes de educación física, no como simulando ser niñeces o adolescencias en un marco de educación, bueno, algunos sí por ahí, pero yo siempre digo, el destinatario son sus propios compañeros, son sus compañeros, y ahí ponemos en tensión y las preguntas que se elaboran es, bueno, ¿qué contenidos estamos trabajando? ¿De qué juegos estamos? O sea, todo lo que tiene que ver con el propio proceso de formación docente, no poner en tensión una simulación sino asumir que estoy trabajando con mis compañeros también, pero dando una propuesta didáctica que estoy elaborando poniendo en tensión los contenidos que pretendo enseñar, ¿no? Y poniendo, bueno, nada, y en diálogo con qué herramientas didácticas contamos, con los elementos específicos, las especificidades de la modalidad deportiva. Hablo muy autorreferencialmente, ¿no? Pero igual entiendo todo lo que está diciendo, solo que entraba en tensiones de situaciones en que, bueno, si hay algún error de cuajo, de estructural, de cómo se organiza, cómo se dispone la clase, ahí es potente también hacer esa intervención, creo que está contextualizada, es territorializada, ¿no? Es situado, digamos. Leti, yo te sigo perfectamente lo que estás planteando, ¿no? El problema no está, pienso con vos, el problema no está donde vos mirás. El problema está en que vos definas a priori el abanico de miradas y dónde vos vas a poner el centro en la universidad. No está mal que, entre otras cosas, en una clase simulada, digamos, uno mire si ese contenido circula en las condiciones organizativas deseables. Pero yo ahí lo que miraría es si las condiciones organizativas deseables son para ese contenido y no en relación a cómo lo distribuyo con mis alumnos. Creo que ahí hay que afinar mucho esa mirada. ¿Me seguís? Por ejemplo, uno puede mirar la enseñanza del... Ustedes saben que yo estudio deporte colectivo de balón, ¿está? Ahora me voy ahí, porque es lo que yo estudio, digamos, no me voy a pasar al atletismo, por ejemplo. Si yo enseño deporte colectivo de balón, que no enseño, aclaro también que no enseño, trabajo con los que enseñan deporte colectivo de balón, y enseño cualquier deporte colectivo de balón de oposición, y lo pongo en marcha, mi mirada como docente de deporte colectivo de balón, cuando genero estas propuestas de enseñanzas simulares, sí, que simulan las enseñanzas, ¿dónde la pongo? Si la pongo en la organización, es para debatir si esa organización que yo le di me permite mejorar la enseñanza del deporte colectivo de balón. Dicho de otra manera, si yo enseño deporte colectivo de balón y la propuesta de enseñanza de quien lo enseña son propuestas analíticas en donde la persona va y viene, pero está bien distribuida, porque hay filas de ida y vuelta y hay 2 por lado y se usa mucho material, y después hago pases en la cancha que van y vienen para todos lados, y después hago tiros distribuyendo perfecto el escenario, y después pongo en marcha el juego, yo estoy corrigiendo deporte colectivo de balón y la forma organizativa en función de lo que yo enseño. ¿Qué debería decirle a ese estudiante? ¿Que organiza bien la clase o que eso no es deporte colectivo de balón? Ese es el debate, ¿me entendés, Leti? Ese es un debate de la enseñanza, no de la didáctica. Sin embargo, si yo traslado esto a las prácticas profesionales, seguramente allí sea mucho más legítima el debate y la discusión. Porque capaz que yo quiero enseñar deporte colectivo de balón, pero genero propuestas organizativas de ese estilo, porque lo justifico porque mi clase la necesita, porque lo requiere por control de la clase, como dicen los estudiantes, para iniciarse en un proceso, pero no como estudiante universitario que tiene que pensar la organización en función de la enseñanza del deporte colectivo de balón. A eso me refiero.
¿Qué significa esto? Que yo no dejo de mirar la organización. Está bien mirar la organización. El punto es, ¿en relación a qué? ¿Qué te demanda tu unidad curricular, tu contenido para mirar eso? Eso es lo que yo diría. Pero vuelvo a repetir, es mi opinión. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Gracias, Mariana, Leti y Pato ahí por el intercambio. No veo a nadie anotado en el chat. Yo tenía una pregunta para hacerte, Mariana. No sé si es una pregunta, es una reflexión que fui pensando. Voy a patear la pelota afuera. Disculpen acá los compas de los deportes de conjunto. Yo patín artístico, así que yo pateo la pelota afuera. Quería retomar un poco la propuesta, la noción que trae Chevalar para pensar la transposición didáctica. También contextualizando, llevarlo lo piensa desde la didáctica de las matemáticas como área disciplinar tienen ciertas diferencias con lo que es el campo disciplinar de la educación física. Recuerdo un texto que hace muchos años en TEC trabajamos de Rodolfo Rosengart, incluso con Pato, que está ahí balbuceando algo que por suerte está muy entonces no la puedo escuchar. Habíamos armado una ficha con Pato, porque una de las preocupaciones que a nosotros nos surgía para pensar la transposición didáctica es ¿de dónde salen los contenidos, llamémoslos contenidos escolares, esa fabricación del contenido que va a decir Terigi, de la educación física? Porque si bien hay una fuerte presencia de lo académico, no sé si se agota únicamente en lo académico. Lo pienso en relación a qué juegan los pibes hoy, los pibes, las pibas, las juventudes, las infancias, qué juegan hoy, digamos, en los espacios públicos, qué otros deportes hay más allá de los deportes convencionales que están planteados en el plan de estudios, digamos, hay un mundo más allá de la academia, cómo eso impacta, no impacta, reproduce, no reproduce, permite pensar la emergencia de otros saberes corporales y motrices, no hegemónicos, alternativos, no sé si llamarlos contrahegemónicos, es una discusión que por lo menos con Pato la venimos teniendo hace 20 años. Nada, ¿qué pensás sobre esto? O sea, ¿cómo podríamos pensar Chevalar, pero para la especificidad del campo de la educación física? Es que Chevalar no piensa eso. Digamos, no se puede pensar Chevalar para eso. Tenés que usar otro Ujú. tipo de... ¿Qué pienso yo? De alguna manera lo Dale. plantea desde la crítica a Chevalar. Es decir, la vigilancia moral es tan importante como la vigilancia académica, ¿no? Entonces, la vigilancia moral o social tiene que ver con eso que vos estás planteando. Y por eso decía, instalar programas de extensión o de investigación-acción, si vos querés, vinculados a estas contrahegemonías o a estas culturas emergentes, son centrales para actualizar inclusive la propia formación académica. El tema es cómo eso entra y desde dónde vos lo sacás, porque también, por ejemplo, no sé, yo sé poco de eso, ¿no? Pero me interrogo a veces, porque tengo que hacerlo, porque tengo las prácticas profesionales. ¿De dónde viene el circo? ¿El circo qué es? Porque es una emergencia acá, en Uruguay, impuesta por la academia además. Digamos, también la hegemonía académica impone las culturas, ¿no? ¿De dónde viene el circo? ¿A dónde lo ato? ¿Al deporte o a la gimnasia? ¿O al juego? Porque deporte, gimnasia y juego te permiten también debatir las emergencias, ¿no? ¿Se atan o no se atan? ¿Dónde están las claves? Yo seguramente me jubile como Pato antes de poder dar cualquier tipo de respuesta de este estilo y capaz que cuando tenga tiempo para jubilarme trabajo un poco eso, ¿no? Cosas que no puedo trabajar hoy cuando no estoy jubilada, pero tengo que trabajar otra. Me imagino que a todos y a todas nos debe pasar cosas parecidas. Pero desde mi perspectiva la educación física se juega en el movimiento y desde mi perspectiva la enseñanza solo es posible a partir de tener ciertos saberes para poder generar esto de que yo legitimo mi lugar de enseñante. Es decir, yo sé algo más que vos, distinto, no más por ser superior, sino distinto que me genera esa simetría. Entonces, diría que en esos saberes culturales que circulan, habría que ver dónde están los enseñables, cuáles son esos saberes y hasta qué punto esos saberes se conectan o no con los tradicionales, hegemónicos o qué sé yo, y para transformarse en enseñables e incluirse en los planes de estudio, requieren una discusión muy intensa en la noósfera. Eso te diría Yevalá, ¿no?
En Uruguay, por Aparte, ejemplo, perdóname, Pato. sí, Dale, dale. no, un poco como un aporte, lo estaba tratando de escribir para no interrumpirte, pero me queda raro. Entonces, esto de pensando en esa noósfera de Chevalar y pensando en los envejecimientos que vos mencionaste y las dificultades que hay, porque cuando vos, digamos, proponés, mirás esa noósfera, en esa noósfera de Chevalar, convergen también miradas del mundo, miradas de la educación, miradas de la educación física, que colisionan más que converger a veces, ¿no? Entonces, para hacer una vigilancia más completa, vos propusiste una vigilancia moral, generalmente se propone una vigilancia epistemológica. Yo diría, bueno, que hay que ir más allá para entender ese contexto social, histórico, y proponer una mirada ética, ¿no? Así como vos en Los Irrenunciables mencionaste cosas nuevas como que va necesitando la sociedad en la que vivimos, como incluir de otra manera, como las cuestiones vinculadas al género, como los nuevos espacios de encuentro de sujetos y personas en general. Entonces, diría que esa vigilancia, además, tiene que superar a la vigilancia moral, a la vigilancia biológica, a la vigilancia epistemológica, e ir hacia una mirada, hacia una vigilancia ética, como más amplia también, ¿no? Y después Sí. recuperar una cosa que vos dijiste de los modelos de enseñanza, que me parece fundamental, que también está vinculado a cómo miramos la educación física, qué entendemos por la educación física, todo lo que nos falta en ese sentido para poder pensar cómo la entendemos a una educación física no envejecida, si se quiere, o no antigua, y también no de moda solamente, porque también hay que tener cuidado con esas cuestiones. ¿Qué modelos de docente de educación física contribuimos a formar en la formación inicial cuando utilizamos determinadas formas de enseñar a enseñar? ¿No? A veces enseñamos a enseñar reproduciendo una cosa que estamos en realidad criticando y bueno, ahí se hace un círculo vicioso que no termina de salir para adelante. Nada, un aporte a algunas ideas que, que, que quería compartir y escuché a partir de lo que vos propusiste. Bueno, gracias, Pato, ahí también. Bueno, no sé, abrimos micrófono, los que quieran, los que tengan ganas, preguntar algo, aportar una reflexión, un comentario. Dale, tenemos al profe Oscar Villamé y después Panta. Bueno, ¿cómo están? Primero, Mariana, agradecerte la claridad de los conceptos y la simpleza de los conceptos, porque la verdad que es rápido de comprender, de entender algunas cuestiones. Eh, nosotros, bueno, yo doy deportes de conjunto ahí con Leticia y un grupo de gente que están dando vuelta por ahí, comparto con Santiago, Manuel, estas cuestiones del deporte. Una de las cosas que me pasa, y una de las cosas que planteamos hace un tiempo cuando arrancamos esto con Leticia, era tratar de pensar o discutir la enseñanza del deporte y nos encontrábamos con esto de las creencias que marcaste hace un tiempo, ¿no? En tu charla, las creencias previas, ¿no? Y entonces por ahí intentamos fallidamente, me parece, porque no pudimos desembocar en algunas cuestiones, cómo ellos llegan, todos estos estudiantes llegan con las creencias del deporte. Y ahí voy a ser un poco autorreferencial. Cuando entré al profesorado, a mí entré porque me gustaba el deporte, no porque me gustaba enseñar. Y me gustaba entrenarlo. De hecho, fui entrenador mucho tiempo y después de mucho tiempo entendí algunas lógicas de la escuela, ¿no? Que ahora trato de reproducir. Entonces,
nos encontramos con esta situación de estas creencias que tienen estos chicos y que nosotros en un cuatrimestre, es decir, de 14, 15 clases, no podemos, me parece que no, o no tenemos herramientas para poder intervenir, romper, o por lo menos hacer una crisis en ellos para que puedan decir, ah, hay otras puertas, hay otras ventanas, hay otros lugares. Me metí en esta carrera y hay otras cosas que pasan, ¿no? Que yo creía y que no, y que no son tan así. Por lo menos un poco de esto te digo autorreferencial porque estas cosas son las que me pasaron. Y que tratamos e intentamos sistemáticamente de buscar ventanas para que ellos puedan abrir esas ventanas y puedan tener, decir, ah, hay otras formas, y hay otros lugares, y hay otros ámbitos, ¿no? Y hay otros contextos. No sé cómo, más una reflexión, lo que nos pasa, lo que siento, qué sé yo. No sé si, para que puedas aportar algo. Gracias, Oscar. Es que yo puedo aportar muy poco. En realidad, me solidarizo con vos. Yo entré a la educación física porque era jugadora de handball y me encantaba el deporte. Y después terminé encontrándome con la enseñanza como otra pasión. Y hoy hablo de evaluación porque me generó ese problema, la enseñanza, ¿no? El problema de cómo se mira lo bueno y lo malo, cómo se valora una educación física u otra. En cualquier caso, yo creo que esas preocupaciones que vos tenés son de alguna manera las que yo intentaba plantear o las retomo en relación a cómo, si nosotros no transformamos las creencias y seguimos en ese círculo, la hegemonía va a seguir sosteniéndose. Entonces, cómo el dispositivo de formación puede irrumpir con fuerza para transformar la lógica. En Europa hoy se está hablando de algo en el cual para mí es la extensión. Para mí son políticas de extensión. Yo creo en las políticas de extensión comunitaria. Si bien trabajo poco la extensión comunitaria, pero creo en las políticas de extensión. Y te digo más, en algún momento lo charlamos con Rodolfo Pato, cómo La Pampa tenía instaladas programas de formación en paralelo, como ejes, en donde el estudiante ingresaba a la carrera y se ataba a programas de formación. Eso, si nosotros lográramos hacer una dinámica institucional en donde los estudiantes se aten a programas de formación fuertes en este problema que vos planteás, que tiene que ver con las creencias, que tiene que ver con el moverlos a los chiquitines, que tiene que ver con el escuchar las alternativas, capaz que formamos mejores profesores, inclusive en los deportes hegemónicos. Pero mientras que la universidad siga pensándose para sí, aislada de la sociedad, y donde las materias y las prácticas no estén integradas a proyectos de desarrollo territorial, como llamamos acá, y es muy, muy difícil que la manzana no caiga mucho más lejos que ese árbol, que sigamos reproduciendo las lógicas hegemónicas, porque tarda mucho tiempo en ingresar otra lógica. Esa es lo que planteaba del recorrido, por lo tanto me solidarizo. Y claramente ahí hay una lógica de creencias que yo no logro entender cómo los profesores de primer año no le entran a esto con fuerza, ¿viste? Decir, bueno, vamos a instalar un programa de creencias acá, vamos a estudiar con qué creencias vienen estos gurises y mostrarle a ellos, ¿no? Miren lo que ustedes piensan. Y después devolvérselos al final y decir, ¿vieron lo que pensaban? ¿Siguen pensando lo mismo? No sé, yo estoy muy interpelada hoy por el plan de estudios que estoy evaluando además en el instituto y veo que no hay transformaciones. Es decir, hay más de lo mismo, pero no hay transformaciones. Entonces, si no hay transformaciones, no hay cambio, por más que hablemos, ¿no? Bueno, gracias, Mariana. Anta, adelante. Por acá pasa lo mismo, con el plan de estudio. Sí, después te iba a decir, Mariana, cuando quieras hacemos una reunión específica, porque es un tema que acá varios sabemos, hemos vivenciado corporalmente. Dale, Panta, adelante. Bueno, buenos días. Sí, me quedo pensando un par de cositas. Primero me gustaría, Mariana, cuando vos decís que hay que dejar de ser, no me acuerdo, no lo voy a decir literal como lo dijiste, pero pensar como esa mirada academicista que tenemos para dar clase, a qué te referís, para ponerle nombre a eso del academicismo. ¿Me escuchan bien? Te escucha ¿No? raro, Panta. Se escucha como Robot. lejos. Sí. Para- Ahí, ahora.
Perfecto. Muy bien. Lo que preguntaba era si vos podés, vos hablaste de la crítica al academicismo, y si le podés poner palabras a cuáles serían esas críticas, ¿no? ¿Qué prácticas academicistas tenemos que hay que empezar a revisar? Porque lo solemos escuchar varias veces, pero después no lo bajamos a prácticas concretas, que es el academicismo, ¿no? Y, y, y después, uno de los problemas que solemos pensar todo el tiempo en TEC es el asunto de la evaluación de esos saberes que vos decís. Entonces, bueno, ¿cómo evaluamos? ¿No? Nosotros tenemos, vos creo que ya sabés, pero TEC recibe a los ingresantes en el primer cuatrimestre, y a mí me da la sensación, esto es una hipótesis que está solo en mi cabeza, de que los pibes entienden lo que le estamos diciendo. Pasa que después cuesta la transmisión de la idea a la escritura, en principio, porque siempre evaluamos escribiendo, digamos. Entonces, ahí, eso, cómo pensar la evaluación sin quitarle la importancia y el reconocimiento a que tienen que poder escribir bien para transmitir una idea, ¿no? Porque eso es innegable. Y después sí comparto también algo que dijiste, lo quiero resaltar, pero hay algo del ser profesor de educación física, algo de lo específico del profesor de educación física, de ese laburo, que es difícil transmitir a otros colegas que tienen otra formación de base, ¿no? Entonces, sin necesariamente que todos tienen que ser profesor de educación física, de todos los que den en el profesorado, hay algo ahí que se pierde, digamos, como, no sé cómo decirlo, pero lo quiero resaltar porque me parece que es algo interesante ahí para también debatir y ver cuánto profe de educación física, también sabiendo qué tipo de profe de educación física tenemos formados actualmente, eso, cuántos profes y cuántos de otras disciplinas se tienen que meter en la formación de los profesores y profesoras de educación física. Bueno, eso. Bueno, son varias preguntas interesantes, ¿no? Es decir, nos sentamos a tomar mate en breve y la charlamos en profundidad. En principio yo cuestiono el academicismo racista. Ese es el que cuestiono, ¿no? No cuestiono el otro. No creo que la academia no deba intervenir y producir el campo de la educación física. Entiendo y cuestiono el académico que se aleja tanto de la producción del campo de la educación física que crea otra educación física. Ese es mi cuestionamiento académico. O, mejor dicho, y para ser más suave, que no deja que la producción del campo de la educación física tenga un lugar central en la producción de profesores y profesoras de educación física. Porque el debate lo colocan en otro lugar. Es decir, cuando vos te ponen a debatir en otro lugar que no es la educación física, y el estudio pasa por ese otro lugar, es muy complejo. Es muy complejo para reivindicar las ideas de una academia vinculada a los problemas de la educación física. Eso diría, es mi interpretación. Generalmente, el profesorado de educación física y los académicos de la educación física que trabajan en las universidades tienen distancias importantes como colectivo universitario. Están aquellos que tienen una formación universitaria larga, de larga data, por lo menos en UDELAR, que provienen de otras facultades. Esa academia hegemónica que quiere intervenir sobre la educación física desde un lugar hegemónico, ese que yo cuestiono. Y con esto digo que ese otro grupo de profesores y profesoras que no vienen desde esos lugares y que tienen un vínculo mucho más estrecho con la educación física, pues son profesores que tienen la educación física en su vida, no tengan su lugar de debilidad para debatir sobre ese tipo de academia. A esa academia me refiero, ¿no? Es decir, cuando el gobierno universitario en la licenciatura en educación física o en el profesorado es gobernado por agentes externos a la formación de los profesores y profesoras universitarias, creo que ahí generan ciertas debilidades. Esto es una lucha de campo, sin duda,
Y eso implica que quienes somos profesores y profesoras de educación física, que incurrimos en la universidad, tenemos que poder debatir, estudiar y formarnos para que nuestra educación física sea legítimamente una educación física compartida en campos generalistas. Esa es mi discusión. Digamos, es una discusión de larga data. Nunca vamos a ganar esa discusión si el profesorado universitario que deviene de la educación física no tiene formación. Es decir, si nosotros seguimos diciendo, sí, pero como vos no estás en la educación física, no sabés. Con eso no alcanza. Hay que formarse para cuestionar de la mejor manera, diría yo, estas otras miradas de una educación física que es muy alejada a lo que está pasando en la educación física en la sociedad. Ese es un tema que me parece que viene por la respuesta del planteo académico. Después, vos hacías una segunda pregunta que para mí se ata, que es la última a esto que veníamos conversando, ¿no? Que tiene que ver con el asunto este de, bueno, es muy difícil compartir con docentes que no son profesores de educación física lo que nos pasa a nosotros, claro, es muy difícil. Como es muy difícil decir que los antropólogos nos digan lo que nos pasa, lo que les pasa a ellos. Yo creo que la única salida es colectiva, no es echando gente, es trabajando juntos. Ahí viene otro desafío de la formación. Es decir, por eso decía, me preocupa mucho el racismo intelectual, me preocupa que nos miren a los que venimos de la educación física como bicho de otro lugar, ¿no? Y no vernos como productores de ese campo y como principales interesados en que ese campo avance. Y ese es un problema, y ahí vos traías el segundo, que es de la evaluación, de qué se evalúan las universidades para ser profesor universitario. Si yo en la universidad, para ser profesor universitario, concentro mi evaluación en producción académica arbitrada, es muy difícil que el profesor de educación física, que se incorpora allí, porque no tiene ni siquiera la cantidad de revistas suficiente, pueda rendir a esa pleitesía. Sin embargo, tenemos revistas de lo social, de lo antropológico, de lo fisiológico, de no sé qué, con temas digamos, en las fronteras de la educación física, que producen esto y es lo que se valida. Entonces ahí la evaluación articula, por eso mi problemática con la evaluación. La evaluación estructura el sistema que tenemos. Entonces la evaluación lo estructura y hay que transformarla para que la desestructure. Y hay una lucha política, entiendo yo, del colectivo, por definir cuál es el docente universitario para la formación de educación física que queremos. Y entonces, ¿qué evaluamos ahí? Entonces, viste que están como todas atadas esas preguntas para mí. Son todas respuestas que me gustaría cerrar con esto, en ese sentido. La única salida es trabajando juntos, no echándonos unos a los otros. Es pensando el problema que tenemos juntos, que no es un problema mío, ni de los antropólogos, ni de los fisiólogos. Es un problema de la educación física. Para eso vamos nosotros a trabajar. Nosotros no vamos a trabajar la carrera de formación docente para responder problemas de los antropólogos. Ese es un problema mío que estudio antropología en todo caso. Mi tarea es responder al proyecto común, al programa de formación. Entonces, ¿qué puedo hacer yo por eso? ¿Y qué puedo hacer otro por eso? ¿Y cómo mejoramos ese programa? Entonces ahí hay una cuestión que hoy decía Pato de lo moral, pero también una cuestión de entregarse al problema, ¿no? Ético, de decir, bueno, está, yo me postergo, porque el problema no soy yo. El problema no es que yo pertenezca y permanezca. El problema es cómo resuelvo el problema de esta sociedad que se manifiesta en una política curricular de formación en educación física. Ese tema es un tema dificilísimo, porque la evaluación no rinde ahí. A mí no me evalúan por qué tanto aporte hago al campo de la educación física. A mí me evalúan por qué producción tengo para el campo de la educación o para el campo de yo qué sé. Entonces ahí hay toda otra traba que tiene que ser un proyecto colectivo, ¿no? ¿Cuándo es el encuentro de investigadores en Uruguay? ¿Ya está la fecha? El encuentro de investigadores en Uruguay en general es la segunda o tercera semana de octubre. Ah, bien. Hay un montón de Yo tiempo. es para el año que viene. Yo no puedo anunciar la temática. Me Acá parece piden presencial. No, es que es presencial. Este año hay que trasladarse. No hay forma de generar este encuentro, aparte que va a ser un encuentro muy crítico. Es un encuentro que para mí es una bisagra,
porque es el encuentro de los 30 años, en donde estos temas van a estar todos arriba de la mesa. Ojalá, yo voy a aportar a que esto explote, ¿no? Porque me parece que es sano, es sano. El rector de la UDELAR dice que nosotros tenemos que aprender a vivir en las diferencias. Entonces creo que este es un encuentro que nos va a permitir revisar las diferencias para generar un mejor proyecto. Ojalá. Bueno, ojalá, qué bueno. Ojalá lleguemos para presentar el libro de género ahí. Ojalá. ¿Por qué no? Es que a un año, Pato. Bueno, gracias Mariana. Pato también, nuevamente. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta, algún aporte, algún comentario. Si no, si les parece, vamos cerrando. No sé cómo la ven. También para ser respetuosos y respetuosas del tiempo de todos. Bueno, ahí Bueno, muchas sí, hay algunos comentarios en el chat. gracias. De paso, aviso parroquial para quienes no completaron el formulario de acreditación, por favor les pedimos que lo hagan, así que, porque necesitamos esa información para poder después emitir los certificados y esas cosas administrativas que se suele ocupar Agustín. Bueno, ahí Laura nos acerca. Sumamente interesante la charla, muchas gracias por el espacio, me encanta tu mirada, entiendo que se refiere a vos, Mariana, tu mirada respecto a la formación en educación física y pensar en una tarea conjunta. Qué bueno en aprender a vivir en las diferencias. Ujú. Bien, ahí no sé, Agus, si querés darme alguna ayuda con el chat porque no llego a verlo bien. Y después se preguntan si se puede compartir la charla. Si las 4 charlas que formaron parte de los encuentros van a ser publicadas en el canal de YouTube del Departamento de Educación. Lo que pasa es que por una cuestión operativa y técnica se está esperando a que terminen. O sea, hoy termina con la de Mariana, la descargaremos, las editaremos y se van a subir todas juntas. Eso ya lo sabíamos Ujú. anticipado en las invitaciones, etc. Ahí piden el power. Pato dice, profe, pide el power. Siempre igual, Patricia. Yo se los paso. Bueno, no sé. Sí, sí. Genial. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario. Si no cerramos, Agus, ¿te parece bien? Sí, perfecto, perfecto. Incluso yo me quedaba pensando en esta cuestión de los adentros y de los afueras, ¿no? Y los generalistas, los específicos. Y también pensar en la complejidad del campo, ¿no? Yo que no soy del campo, yo vengo del campo de las artes visuales, de la ciencia de la educación, pensar también en las diversidades y las complejidades y las tramas que se tejen dentro del campo de la educación física, ¿no? La educación física en la escuela, la educación física en espacios no formales, la educación física al aire libre, la recreación, ¿no? Y que cada uno, desde sus campos, o hoy al principio que cada uno empezaba su intervención diciendo, bueno, yo soy del patín artístico, yo soy de los juegos de equipo con bolas, yo soy de los equipos de conjunto, ¿no? Digamos, ahí cada uno tiene algo para aportar al campo. Entonces, justamente más se diversifica, ¿no? Además, también es pensar qué complejidad y qué identidades se sostienen dentro del propio campo y después cuáles son las miradas que pueden agregar los que no forman parte del campo, ¿no? Me parece que también es interesante ahí el tejido que ocurre en cualquier campo disciplinar. Porque yo vengo de las artes y si yo siento un grabador, siento un dibujante, a un escultor y a un pintor, cada uno va a defender su quinta, digo, en términos de cambio de plan de estudio, que estamos también en ese proceso en el instituto donde trabajo, y bueno, no, el dibujo no puede dejar de, y bueno, pero la pintura y el color, oh, pero, no, digamos, me parece que también es interesante pensarlo ahí también, hacia adentro, ¿no? De nuestro propio campo, y no sé si pensar en qué pasa con los que no están, porque alguno le puede decir, bueno, no estás en el campo de la educación física, alguno dice, bueno, vos no estás en el campo de la educación no formal, vos no conocés de juegos alternativos, vos no trabajás en la escuela, vos no, no, y ahí nos Claro. estamos pisando la cola o nos estamos mordiendo la cola, y es interesante para pensar y más en estos momentos tan álgidos de cambios. Interesante también lo que dijiste al principio, ¿no? De no renunciar a... Empezaste esta charla con cuestiones que tienen que ver con la enseñanza en general, ¿no? Porque si no tenemos claro qué entendemos por enseñar al momento de enseñarle a otros, a empezar a pensarse como sujetos de la enseñanza, después pensamos qué es enseñar la educación física, qué es enseñar ese campo particular. Digo, también recuperando esto que decía Panta, ¿no? Nosotros que trabajamos en TEC, primer año, primer cuatrimestre, y bueno, todas esas expectativas que hay sobre la formación en el nivel superior, porque ni siquiera sé si son expectativas sobre la formación docente, son
las expectativas que tengo por entrar a la universidad, siendo un joven o una joven, y después ahí empezar a pensar, ¿para qué me voy a formar para ser profesor o profesora? ¿Y en dónde? ¿Dónde me pienso? ¿En el gimnasio? ¿Me pienso entrenando gente? ¿Me pienso haciendo pilates? ¿Me pienso haciendo pilates? ¿Enseñando a nadar? Enseñando, ¿no? Me parece que es interesante ahí también cómo acompañamos eso, ¿no? El traslado del oficio de estudiante. Primero, empezar a ser un estudiante de nivel superior y después empezar a pensarse como profesor o profesora. Me parece que en esse sentido estuvo muy bueno. Gracias, Mariana, por tus aportes y a todos los que han estado presentes. No sé si alguien quiere comentar algo o si vos querés decir algo para cerrar. Y No, cerramos. yo sí voy a decir muchas gracias a todos los que estuvieron acá. Las disculpas del caso, porque, insisto, es un tema que es interesante para sentarse a discutir fuera del Zoom, Tal cual. obviamente. Eh, y yo siempre que charlo con cualquiera me interesa que sea claro lo que digo, ¿viste? O que Mm. llegue con claridad. Ojalá que haya llegado con claridad a la mayoría. Súper. Sí, sí, súper clara, Bravo, Mariana. Mariana, te leemos. Che, sos grosa, Sarli. Bueno, Bueno, muchas nada, gracias, súper querida. agradecidos también desde el equipo, tu generosidad en aceptar el convite. Ni bien yo te mandé un mail, al toque me respondiste siempre, dale, dale, vamos, con una energía formidable, así que súper agradecidos. Y esto no queda acá, seguramente vamos a seguir pensando. Ya se nos van a Siempre, ocurrir un montón de cosas. siempre que me llame la Este, gente en Luján, yo voy a estar. bueno, a eso me Siempre. gusta. ¡Vamos! Vamos, Mariana. Bueno, ¡Vamos! nada, agradecer. Tenés hinchada, además, son ¿Viste? terribles estos. Mariana, vos te tenés. Tenemos historia con esta gente, por eso tengo hinchada. Muy bien, está muy bien. Bueno, nada, además un lujo también tu formación, cómo Dale. pudiste también traernos un montón de aportes para pensar, para revisar, para hacernos preguntas, y eso creo que es un montón y es muy valioso en este contexto, como decía Agustín, un contexto complejo. No solo en la formación docente inicial, no solo me imagino en lo del arte, no debe ser fácil las discusiones, en la ULU tampoco lo son, en el PUC no lo son porque en la sociedad no lo son, no voy a hacer referencias obvias, pero bueno, tenemos por delante un montón de desafíos de también desde qué dimensión ética y política vamos a asumir y vamos a enfrentarnos a tender puentes con los y las estudiantes que han elegido esta carrera y que algo del deseo se les va a jugar para poder ser educadores y educadoras en el universo amplio de la cultura de lo corporal. Bueno, les agradezco un montón a todas y a todos los que nos han hecho el aguante este sábado, que se han conectado, quienes ya han venido participando de los encuentros anteriores desde el equipo de teorías de la enseñanza y el currículo. Gracias, Pato, que dijo, yo quiero estar, quiero ir ahí a presentar a Mariana, y se dio gentilmente su tiempo, a los compañeros de género que también han venido participando de estos encuentros y también aportando un montón de cuestiones. Algunos compañeros de género también son de TEC, entonces juegan también un poco ahí y forman parte de otros equipos docentes. También te agradezco, profe Villamea, que también se sumó un montón a participar acá, bueno, y a los que por ahí no son de la UNLU, que también han mostrado mucho interés en estas jornadas. Esperamos que les haya servido para algo. Y bueno, seguiremos pensando nuevos desafíos de cara al 2024 y algo se nos va a ocurrir seguramente para hacer. Bueno, por supuesto también agradezco al equipo TEC que está ahí tras bambalinas, organizando un montón de cosas que a veces no se ven, que estamos con la planilla, el formulario de Drive y cuánta gente se anotó y el Zoom y qué sé yo. Y eso también es parte de generosidad y es apostar a una formación docente copada. Voy a decir copada porque me parece que va por ahí, al menos hoy. Y lo seguiremos pensando. Así que bueno, un gusto. Nos despedimos acá. Que anden muy bien y bueno, que tengan un excelente fin de semana. Chau, gente. Gracias, Nati. Gracias, Mariana. Chao.